Muchas gracias, doctor David. Muchas gracias al comité organizador, doctor Yenazán y el doctor David. Y de verdad para mí es un placer poder compartir con ustedes y pues con los colegas con los que vamos a hacer estas conferencias en la tarde de hoy. De verdad, un verdadero placer. Entonces, para hablar de inducción de la ovulación en el ovario androgénico, que fue el tema que me asignaron, debemos definir el síndrome ovario androgénico o síndrome ovario poliquístico como el trastorno endocrino que más frecuentemente afecta a la mujer en la edad reproductiva y que tiene una prevalencia que va entre el 5 al 20%, que diferentes países hablan de 21%, Europa 6%, y por ejemplo India tiene 48%. Entonces es muy heterogénea la prevalencia del ovario poliquístico. Por ejemplo, en Colombia, en el censo del 2005, esta es una diapositiva del doctor Fabio Sánchez, en el 2005 se hablaba de unas 550.000 o 1.117.000 mujeres con síndrome ovario poliquístico en la población femenina de edad reproductiva. En cuanto a la etiología, hay varias causas genéticas, causas ambientales. Dentro de las causas ambientales, los disruptores endocrinos que todos ya conocemos, que generan a nivel de la hipófisis y a nivel hipotalámico un aumento en la liberación de los pulsos de GnRH, estimulando la liberación de LH y generando una hiperplasia a nivel de células de la teca, generando un aumento en la producción de andrógenos. Y las causas genéticas, estas alteraciones a nivel de genes del receptor del FSH, una alteración en esos receptores de tipo genético, podría ser, por ejemplo, la causa de una hipersensibilidad al receptor de FSH en estos pacientes con síndrome ovario androgénico que vemos con más facilidad que se exponen al síndrome de hiperestimulación ovárica. La clasificación del ovario androgénico, pues tenemos varias clasificaciones, nosotros nos regimos por la del 2003 y la que más vigente está, la de los criterios de Rotterdam. Y para hablar un poquito de la fisiología, vemos acá que la GnRH estimula la liberación de gonadotropinas a nivel de la hipófisis, y lo que vemos en el paciente con síndrome ovario androgénico es que hay un aumento en la frecuencia, en la pulsatividad de esta GnRH que va a estimular y va a incrementar la liberación de la LH, que va a llegar a la célula de la teca y va a activar el receptor y pues va a producir un aumento de la concentración de andrógenos a nivel intraovárico, generando el cuadro de anovulación que tienen estos pacientes. Para los pacientes con ovario poliquístico, la hormona antimuleriana, vemos que los niveles se encuentran altos. La hormona antimuleriana se produce en los preantrales y preentrales, y se ha intentado, pues, con una posible hipótesis también del origen del ovario androgénico, y es que la hormona antimuleriana podría tener un aumento también en la pulsatividad de los niveles, en la pulsatividad de la liberación del LH, y un efecto inhibitorio de la FSH, y por eso los pacientes entrarían en anovulación. Este es el eje hipotálamo, hipófisis, ovario, pero quiero hablar un poquito de las dos células, dos gonadotropinas que todos conocemos y aprendimos en nuestro primer año de residencia, donde las células de la teca y las células de la granulosa expresan receptores de LH y de FSH en la fase inicial folicular, pero en la fase tardía los receptores de LH se van a expresar en los folículos que tienen tamaños de entre 10 milímetros o entre 8 milímetros, pero aquí lo importante es que en la segunda fase folicular, en la segunda parte de la fase folicular, el efecto que tiene la FSH sobre las células de la granulosa es expresar los receptores de LH, y esa expresión de receptores de LH a nivel de las células de la granulosa lo que va a hacer es que se aumenten los niveles de andrógenos para aromatizar y se aumente la producción de estrógenos. Pero aquí es muy importante ver que este proceso se da por la vía de la delta 5, pero
cuando nosotros estamos haciendo estimulación ovárica controlada, estamos estimulando a una paciente, cuando hay como una sobreexposición o hay unos niveles muy altos de FSH, esta vía de la delta 5 no se va a presentar esta producción de pregnenolona, luego andrógeno, pues, aumento de andrógenos por la vía de la delta 5, sino por la vía de la delta 4, y esta vía de la delta 4 convertiría pregnenolona en progesterona, en niveles muy altos de progesterona, que es lo que nos generaría esos niveles, esos picos tan altos de progesterona el día de la aplicación de HCG. Si nosotros tenemos una adecuada cantidad de niveles de LH, habrá un crecimiento, o una inadecuada más bien producción de LH, habrá un crecimiento folicular bajo. Esto refiriéndome a los tratamientos al estímulo folicular en una paciente que está haciéndose, por ejemplo, una técnica de alta complejidad. Necesitamos tener adecuados niveles de LH para que haya un crecimiento folicular adecuado, para que la maduración folicular sea adecuada y para que la producción de andrógenos también y de estrógenos sea adecuada. Si hay una deficiencia de LH, inclusive y si hay una excesiva producción de LH, que es lo que vemos en estas pacientes con ovario poliquístico, pues se generaría un efecto de atresia a nivel folicular. Entonces, acordémonos, la delta 5, la vía de la delta 5 es la vía ideal para que se produzca una buena aromatización, pero la vía de la delta 4, cuando estamos en estimulación ovárica controlada, no es la vía ideal porque se generaría un aumento en los niveles de progesterona, y esto básicamente ocurre cuando hacemos estímulos con FSH recombinante y no con HM, que ahora más adelante les explicaremos. En las células, pues esta es la expresión, los folículos comienzan a expresar receptores de LH más o menos hacia el día 6, 7, cuando el folículo tiene un tamaño entre 5 y 10 milímetros. Los folículos que tienen menos de 5 milímetros son folículos que no van a ser capaces de producir una expresión de receptores de LH todavía. ¿Cuál es la función, el objetivo de la estimulación ovárica controlada? Lograr una respuesta óptima para el tipo de tratamiento que vamos a escoger, ya sea de baja complejidad o de alta complejidad, y reducir al mínimo la incidencia de complicaciones médicas, el síndrome ovario, síndrome de hiperestimulación ovárica. La primera línea de manejo en la inducción de la ovulación están los medicamentos, los inductores de ovulación orales, el que todos conocemos, el citrato de clomifeno. Pero el citrato de clomifeno tiene un defecto, y es que las tasas de embarazo son muy pocas, a 6 meses 30 a 50%, y esto básicamente tiene que ver con un endometrio, un efecto sobre el endometrio, un endometrio que no es tan receptivo cuando administramos citrato de clomifeno, simplemente se ve un endometrio muy deteriorado. Y también tenemos el problema de que muchas pacientes, 15-40% de las pacientes pueden hacer resistencia al citrato de clomifeno. Y bueno, y el otro riesgo en citrato de clomifeno es los embarazos múltiples que todavía aún vemos. Entonces se escoge como primera línea de tratamiento, y en este momento ya hay consenso general de que el letrozol, inhibidor de la aromatasa de tipo 2 de la tercera generación, de la tercera generación de inhibidores de aromatasa, sería el medicamento ideal porque aumenta los niveles de andrógenos a nivel intraovárico, produce un hipoestrogenismo que aumenta los niveles de FSH, aumenta la sensibilidad a la FSH en los folículos y genera ciclos monofoliculares. El endometrio es mucho mejor estimulado y el moco cervical también es mucho más receptivo, y se han encontrado algunas alteraciones, defectos congénitos, pero que realmente no se han demostrado ser mayores. Y la conclusión es que definitivamente en este momento, si vamos a hacer inducción de la ovulación de baja complejidad, debemos usar inhibidores de aromatasa, letrozol, comparado con clomifeno. Y además porque el letrozol genera mayores tasas de recién nacido vivo por ciclo cuando se compara con el clomifeno. Si con este esquema no hay una respuesta, si no tenemos respuesta ovulatoria, pues vamos a una segunda línea de tratamiento que serían las gonadotropinas, pero para esto necesitamos un ovocito que sea competente, que tenga mínimo un tamaño de 5 milímetros,
para que no solo renueve la meiosis, sino que también nos haga un recién nacido vivo en casa. Y tenemos el protocolo de Low Start Up o el protocolo de Low Start Down, donde administramos en baja complejidad dosis de 350 y 75 unidades que podemos comenzar con 150 e ir bajando, o podemos comenzar con 37.5 y ir subiendo, pero la idea es que tengamos un folículo de tamaño ideal para evitar el embarazo múltiple. En cuanto al uso de gonadotropinas para la estimulación en pacientes con ovarios poliquísticos, pues la HMG, que todos conocemos, genera menor reclutamiento de folículos pequeños y medianos por el efecto atrésico que tendría sobre los folículos la LH, sobre los folículos pequeños. Y se ven niveles de estradiol inferior cuando uno usa HMG que cuando se estimula con FSH recombinante. Sin embargo, desde el 2012 he encontrado muchos estudios en MEDI, el Megaced y ahora el año pasado el Megaced HR, muestran que no se observan diferencias estadísticamente significativas entre las diferentes gonadotropinas, FSH, HMG o FSH urinaria. Este es el estudio del Megaced HR que muestra, comparando HMG con FSH recombinante, como en cuanto, por ejemplo, acá en tasas de embarazo en curso, el porcentaje para HMG es 35%, comparado con FSH recombinante 30%. Las tasas de embarazo de recién nacido vivo en casa luego de transferencia de embriones frescos, 52% contra un 48%. Y las tasas de embarazo cuando se transfieren embriones congelados, 63% para HMG y 50% para FSH recombinante. En cuanto a la tasa de embarazo acumulado de recién nacido vivo, tasa acumulativa de recién nacido vivo, 50% para HMG y 51% para FSH recombinante. Y para tasa o porcentaje de pérdida temprana de embarazo, cuando hacemos estímulo con HMG, para 14% contra un 23%, y las tasas en transferencias de embriones congelados, 14% contra 28%, y en embriones frescos 14%. Este efecto de menos pérdida de embarazo cuando usamos HMG tendría algo que ver con el estímulo que genera la LH con actividad HCG o la HCG con actividad LH que tendría el Menopur, que es uno de los medicamentos que usamos. En la hiperestimulación ovárica controlada, el protocolo de estimulación en pacientes que lo dan a una fertilización in vitro, entonces tenemos los agonistas que hemos usado desde siempre, donde podríamos tener un mayor número de ovocitos recuperados con agonistas, y que cuando usamos antagonistas pues son menos días de estimulación, menos dosis de gonadotropinas, reducción significativa en el riesgo de hiperestimulación ovárica, y las tasas de recién nacido vivo son comparables con los agonistas. Ventajas de los agonistas: evita la ovulación endógena y en consecuencia los ciclos cancelados, disminuye los ciclos cancelados, se disminuye la cancelación de ciclos por el desarrollo asincrónico de los folículos. Hay mucha experiencia, de hace mucho tiempo hemos venido usando, y las desventajas es que aumenta el riesgo de hiperestimulación ovárica en pacientes con ovario poliquístico. El protocolo largo genera más inyecciones y más incomodidad para las pacientes, se pueden formar quistes, y los efectos secundarios de hipoestrogenitis o gastrofocos para algunos pacientes son incómodos. En el protocolo con antagonistas, las ventajas es que tenemos una rápida prevención del aumento del pico de LH, disminuye rápidamente los niveles de LH. Los antagonistas no se asocian a un aumento de las gonadotropinas, no hay efecto flare-up, no hay efectos secundarios como los sofocos. La inadvertida administración de GnRH, agonistas de GnRH en una gestación temprana puede ser evitada con esto. La duración de la estimulación ovárica se reduce, disminuyendo así la incomodidad a las pacientes con las inyecciones, y hay menos riesgo de estimulación ovárica porque nosotros podemos hacer el trigger con agonistas de la GnRH. Están los dos tipos de protocolo: el protocolo francés, el Olivens, que es de 3 miligramos en dosis única, o el protocolo del Uber, que fue creado en Alemania
clínica alemana. Es un protocolo de múltiples dosis de 0,25 que se comenzaría a administrar cuando veamos un folículo de 14 milímetros o más y que se llevarían hasta 12 horas antes de realizar el trigger. Y la mayoría de estudios de metaanálisis están a favor de que los protocolos con antagonistas son los protocolos ideales en pacientes con ovario poliquístico que van a una técnica de alta complejidad. Y la EFE ya nos lo decía el año pasado, en estimulación ovárica en pacientes altas respondedoras, el protocolo en pacientes altas respondedoras, si la paciente con ovario poliquístico es una paciente alta respondedora, usar protocolos con antagonista y usar 150 unidades de gonadotropinas. O un segundo esquema podría ser un protocolo con agonistas administrando entre 100 y 125 unidades de gonadotropinas. Y para el trigger, la recomendación es hacer el trigger con 200 microgramos de agonista y hacer la congelación, hacer el fisol de la congelación embrionaria. Y hay un segundo esquema que podríamos usar, es que hacemos el trigger con agonistas y aplicamos 5000 unidades de HCG y hacemos una transferencia de embriones en fresco, pero tendríamos que ajustar el soporte de fase lútea, de pronto una dosis adicional de HCG, dosis muy pequeñas, una dosis adecuada de progesterona o cancelar el ciclo. Y este es el temor de todos los que tratamos pacientes en nuestras clínicas de fertilidad, el síntoma de la hiperestimulación ovárica, que ¿cómo lo podremos reducir? ¿Cómo reducimos el riesgo? Reducimos el riesgo haciendo una disminución en la exposición a gonadotropinas, administrando dosis bajas entre 100 y 150 y usando antagonistas de GnRH como análogo de elección para el estudio. Recientemente han salido estudios y se está lanzando ya en este momento una folitropina, la folitropina, una FSH recombinante de origen humano, folitropina delta, que tiene como característica o como principal ventaja frente a las otras que reduce hasta un 50% los casos graves o moderados de síndrome de hiperestimulación ovárica después de 3 estimulaciones en comparación con la FSH, recombinante, y algunos muestran también que en estos pacientes que se han estimulado con folitropina delta podría uno hacer el trigger con gonadotropina coriónica. Estos neuropéptidos como la quisteptina serían el futuro y ya pues están haciendo muchas investigaciones para producir el trigger con quisteptina, y esta, aunque no llegaría a cero la probabilidad de hacer un síndrome de hiperestimulación ovárica, sí reduciría francamente las posibilidades de esta complicación. Y si tenemos ya una paciente hiperestimulada, pues la idea sería, pues lo que todos hacemos es criopreservar los embriones para evitar la hiperestimulación, la aparición de hiperestimulación ovárica tardía. Está indicado en estos pacientes con alto riesgo y congelar ha demostrado una alta eficacia en la prevención del síndrome, manteniendo buenas tasas de embarazo y de recién nacido. Ya en esta revisión nos mostraban cómo en pacientes con ovario poliquístico es ideal congelar y transferir en un siguiente momento que hacer una transferencia en fresco. Los resultados en este estudio es que en pacientes en el grupo de embriones congelados el riesgo fue de 1.3 de transferencia de embriones congelados, de 1.3 para hiperestimulación ovárica comparado con embriones frescos que fue de 7.1%, y la tasa de nacidos vivos 49% en el grupo de embriones congelados contra 42% en el grupo de transferencia de embriones frescos. La segunda línea de manejo también tiene al drilling ovárico, y los mecanismos moleculares del drilling ovárico se han estudiado mucho, y uno de los mecanismos por los cuales el drilling reactivaría la ovulación sería una disminución en la producción, en ese desorden de andrógenos, producción de andrógenos a nivel intraovárico, normalizaría el eje hipotálamo-hipófisis, ese circuito hormonal,
resetearía esas sustancias inflamatorias y antiinflamatorias que pueden contener los líquidos de esos folículos a nivel del ovario. Pero, pues, aunque en este tipo de camino para inducir la ovulación, pues no expondríamos a la paciente a un síndrome de hiperestimulación ovárica y casi la mitad de los embarazos ocurrirían de manera espontánea y podría tener efectos a largo plazo. Algunas revisiones dicen que hasta el 50% de las pacientes se embarazan luego de un drilling ovárico. Realmente el drilling ovárico en este momento está indicado en aquellas pacientes que tienen otro factor asociado a su infertilidad, como un hidrosalpis, algún quiste ovárico, alguna otra indicación, endometrioma, alguna otra indicación para realizar. También pues habría que pensar si toma uno la decisión del drilling ovárico y exponerse, si la técnica no la hacemos bien, a una disminución de la reserva ovárica, a la aparición de hélices. Pero está dentro de las líneas de manejo para inducir la ovulación. Y la Organización Mundial de la Salud nos dice que pacientes con síndrome ovario poliquístico, si hay obesidad y si hay sobrepeso, pues el paciente debe primero prepararse con cambios en el estilo de vida y mirar si con eso se detecta la ovulación, y si no hay ovulación, pues comenzar a dar inductores de ovulación como citrato de clorofeno y letrozol y si luego de 6 ciclos no hay ovulación, pues pasar a gonadotropinas. No nombré la metformina, pero la metformina sola no serviría mucho. Los estudios muestran que la metformina funciona un poco mejor en las pacientes cuando se combina con el citrato de clorofeno. El drilling ovárico, y si a pesar de todo esto, después de 6 ciclos no hay embarazo, se detecta ovulación pero no hay embarazo, entonces estas pacientes deberían ir a una fertilización in vitro con protocolo antagonistas preferiblemente. Pero hay factores que afectan la calidad de los ovocitos, la nutrición, la regulación hormonal, la influencia del ambiente. Y yo pienso que muchas de estas pacientes pues necesitarían primero cambiar su estilo de vida y muchas de estas pacientes tienen una peor respuesta a los tratamientos de fertilidad cuando iniciamos, por ejemplo, con índices de masa corporal de 35, tienen mayor resistencia a la insulina, hay mayores tasas de aborto y sobre todo los embarazos que van a tener estas pacientes, si se embarazan con obesidad o sobrepeso, pues pueden ser un poquito más difíciles de manejar. Por lo tanto, yo pienso que antes de iniciar un estímulo en pacientes con ovario poliquístico o ovario androgénico hay que cambiar algunos estilos de vida. El alcohol, dejar de fumar, hacer otros cambios, porque todas estas cosas generan radicales libres de oxígeno. El estrés psicosocial va a producir cortisol, que va a producir apoptosis a nivel de las células de la granulosa, que va a generar unos ovocitos de mala calidad. Y si la mitocondria no está en la capacidad, la mitocondria de esos ovocitos no está en la capacidad de controlar esas especies reactivas de oxígeno, pues se va a generar necrosis, apoptosis y terminará la viabilidad de estos ovocitos afectándose, y así pongamos la mejor gonadotropina, pues yo pienso que los resultados no van a ser los mejores si no hemos preparado a estas pacientes previamente. Y además las gonadotropinas, pues su efecto en maduración del ovocito, en la maduración nuclear, en la maduración del citoplasma, pues podría ser un efecto deficiente si no hay un buen balance metabólico general y a nivel celular. De hecho, ya se han descubierto muchos genes, 56 genes que aparecen en los folículos, que pueden verse afectados en pacientes con síndrome metabólico generado por el síndrome ovario poliquístico. Y esta expresión de genes pues también se afectan o generan mutaciones. Este síndrome metabólico podría generar mutaciones en los receptores de FSH y en el ILH que llegarían a actuar, pero el ovocito secreta una serie de proteínas que, si no están funcionando de manera adecuada a nivel de cúmulos del ovocito, pues no tendríamos los resultados
que queremos en una buena calidad ovocitaria para una adecuada fecundación. ¿Qué vemos en este momento? En este momento vemos que todos los días vemos pacientes entre 30 y 50 años buscando embarazo, o pacientes entre 30 y 35 años que aún no están pensando en embarazo y que les proponemos la criopreservación de los óvulos, y que pienso que es un mensaje que deberíamos dar todos los días a estas pacientes entre 35 y 40 años, pues esperar hacer el mejor esquema de inducción de la ovulación, y por encima de 40 años pues la donación de ovocitos es lo que muchos pacientes en este momento están desafortunadamente por no haber preservado o por nosotros no haber educado antes, terminan muchos pacientes en donación de ovocitos, y que afortunadamente a futuro y ya la investigación pues nos está diciendo que podríamos generar algunos gametos, generación de nuevos gametos in vitro. Y pues importante que debemos siempre reducir los riesgos, entonces hacer trigger con agonistas en pacientes con ovario poliquísticos, aumentar los ciclos, y pues ya como estamos viendo, estamos haciendo transferencias de embriones o análisis genéticos de embriones, análisis no invasivos de los embriones para tener mejores tasas de embarazo. Bueno, yo quiero darles las gracias al comité organizador y estoy dispuesto para las preguntas. Muchas gracias. Muchísimas gracias al doctor Luis Alberto Cáceres. Excelente la presentación, y bueno, estamos hablando de ovario poliquístico, ovario androgénico, en el segundo fin de semana de nuestras jornadas de reproducción humana, de la Academia Internacional de Reproducción Humana.